A veces nos decepcionamos por lo que vemos pasando en la iglesia. Muchos entran para escuchar el Evangelio, nuevas caras pasan por las puertas cada semana, pero muy pocos se quedan aquí. Después de algún rato, casi todos se van. El número que vive para Dios es mucho menos que nosotros queremos. Y los pastores pueden estar decepcionados, pueden ponerse deprimidos. Y para algunos de ustedes que han caminado en los barrios, evangelizando, han visto la misma cosa. Que muchos no reciben las buenas nuevas con gozo y paz. Y por eso tenemos la pregunta, la gran pregunta, ¿por qué es así? ¿Por qué es cuando nosotros oramos y somos fieles en compartir el Evangelio que la mayoría rechazan el Evangelio de Jesucristo? Y la respuesta es la gracia de Dios en su llamamiento eficaz. Hay muchos versículos en la Biblia que hablan sobre un llamamiento de Dios para con sus hijos. El cuarto punto de calvinismo es gracia irresistible o llamamiento eficaz. El hombre natural solamente resiste a Dios. Y la única cosa que hace es resistir a Dios, resistir al Espíritu Santo. Por eso es necesario que Dios le llame. Aquí en la Biblia, en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, vamos a leer versículos 13 y 14. Mas nosotros debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos amados del Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, por la santificación del Espíritu y la fe en verdad, a lo cual os llamó por nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Entonces leemos que Dios nos llamó. El apóstol Pablo escribe la misma cosa en 2 Timoteo, capítulo 1. Una página más allá. 2 Timoteo 1:9 dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según su propósito y gracia, la cual nos fue dada en Cristo Jesús desde antes del principio de los siglos. Y versículo 10, mas ahora es manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Entonces otra vez leemos que la manera que recibimos la salvación es por un llamamiento de Dios. Esta es la manera que el Espíritu Santo nos da vida, por medio de un llamamiento. Todo hombre anda en tinieblas. Así es la vida del hombre natural, resistiendo a Dios. Pero cuando Dios toque el corazón, todo cambia. Y ni puede un hombre natural acercarse a Dios a menos que Dios primeramente le llama. Vamos a Juan capítulo 6. Y esta doctrina de gracia irresistible o llamamiento eficaz está bien clara aquí en Juan 6. Jesucristo está hablando en versículos 44 y 45. Y Él dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito están los profetas y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó y aprendió del Padre viene a mí. Entonces otra vez vemos aquí que ninguna persona puede acercarse a Jesucristo a menos que el Padre le trajere por medio de la obra del Espíritu Santo en su corazón. Y dice aquí al fin del versículo 45, todo aquel que oyó y aprendió del Padre viene a mí. Entonces esta enseñanza viene de Dios. La única manera que una persona puede recibir la salvación es que si Dios le dé, no hay más. Es algo que solamente viene de Dios. Hablando sobre esta llamada, hay dos llamadas.
de cuál debemos hablar. La primera llamada es una llamada general. Y esta llamada va a todos los que están sentados bajo la predicación del Evangelio de Jesucristo. Hay una llamada que el predicador predica a las personas sentadas en las bancas diciendo arrepiéntete y cree en el Señor Jesucristo. Esta es la llamada general, lo que todos los hombres escuchando la Biblia escuchan y reciben. Pero hay otra llamada. Hay otra llamada que es una llamada únicamente para los hijos de Dios, un llamamiento eficaz. La única manera que una persona puede arrepentirse y creer en Jesucristo es que si Dios hace esto en la persona. Y esta es la razón que la mayoría de las personas que escuchan la llamada general no se arrepienten, porque Dios no le dé el arrepentimiento. Ahora, podemos pensar en esta manera. Imagínate un mayorcito, sentado en su casa. Ahí está leyendo un libro con su vaso de café, sentado en su casa. Tal vez tiene un fuego allá prendido para calentarse. Y ya es un hombre mayor. Y en un momento cesa de latir su corazón. Y este viejito se cae de su silla muerto en el piso. Ahora, algunas horas después, su hija le llama. Y el teléfono está sonando, pero este hombre no puede contestar al teléfono porque el hombre está muerto. Su hija llama, él está muerto y no contesta. Esta es como la llamada general. Una llamada general va a todos los hombres, pero los hombres están muertos. A menos que Dios cambie el corazón, el hombre no puede recibir las cosas espirituales, no puede creer. Pero hay otra llamada. La otra llamada se llama el llamamiento eficaz, o el cuarto punto de calvinismo, gracia irresistible. Y esta llamada está iniciada por Dios, en su misericordia, en su soberanía, a los que Dios ha predestinado para vida. En un punto en su vida, Dios le llama, le da gracia para que ellos puedan creer. El Espíritu Santo da vida. Y la razón que algunos que escuchan el Evangelio, la razón que algunos creen y que otros no creen, es que el Espíritu da vida a quien quiere. Déjenos leer la Escritura, lo que dice sobre esto. Abre la Biblia, Romanos 8:30. Y este versículo se llama la cadena de oro de la salvación. Romanos 8:30. Y la cadena de oro de la salvación, aquí en Romanos 8:30, dice, y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. La cosa interesante sobre este versículo es que todos los verbos están en el tiempo pasado, en el aoristo, lo que se llama en el tiempo griego. Lo que significa en el pasado como tomar una foto. Pasa una sola vez y acaba. Aquí dice que nosotros ya estamos glorificados. Dice, a estos también glorificó. Mientras estamos en estas tiendas de carne, como peregrinos en este mundo, no estamos glorificados. Pero Dios ya hizo esto, está cumplido. Por lo que antes de la fundación del mundo, Dios predestinó a los hombres a quien iba a dar la salvación. A estos mismos hombres, Él llamó fuera de las tinieblas, justificando a estos hombres, y en el futuro vamos a estar glorificados. Pero todo esto, con Dios no hay tiempo, todo esto ya está hecho. Es una certeza, porque es un decreto de Dios. Ahora vamos a Juan capítulo 3 y podemos ver que la única persona
que recibe el perdón de pecado y la vida eterna es la persona que recibe al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, vamos a ver aquí, va donde Dios quiere. Juan 3, versículo 5. Juan 3, 5 y vamos a leer hasta 8. Dice, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer otra vez. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. El Espíritu Santo va a donde Dios manda. Nosotros no sabemos a dónde va. Dice aquí que es como el viento. No sabemos cómo funciona el viento, dónde aparece el viento. Dice que el Espíritu Santo es igual. Nosotros no sabemos a quién Dios va a dar vida. Dice aquí, nacer otra vez. Es un nacimiento espiritual. El primer nacimiento es un nacimiento terrenal, cuando salimos de la barriga de nuestra mamá. Después, el segundo nacimiento, para no sufrir la segunda muerte, segundo nacimiento es espiritual, en que recibimos el Espíritu Santo que va donde Dios manda. El primer elemento que vemos en el llamamiento eficaz es que es una obra del Espíritu de Dios, quien da vida. Pero el Espíritu no solamente cae sobre personas mientras ellos están siguiendo sus vidas normales, no. Hay medios que Dios usa en dar su Espíritu. Y podemos ver esto en 1 Pedro 1:23. 1 Pedro 1:23. El llamamiento eficaz viene cuando el Espíritu Santo toca nuestro corazón. Pero Dios usa medios en llamarnos. Y aquí tenemos un medio que usa. 1 Pedro 1:23. Y la Biblia dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces vemos aquí, normalmente, la manera de recibir la salvación es por la palabra de Dios. Es viva, es eficaz para cambiar el corazón por medio de la obra del Espíritu Santo, quien usa la palabra para abrir nuestros ojos a la verdad, para darnos arrepentimiento y fe en Jesucristo. Vemos esto también en Romanos 10. La misma cosa leemos. Un medio que utiliza Dios en la salvación es la palabra de Dios, la simiente incorruptible. Romanos 10:13. Hasta 15 vamos a leer. Y aquí la Biblia dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de la paz, que predican el evangelio de los bienes. Entonces aquí vemos que alguna persona tiene que anunciar el evangelio. Alguna persona tiene que predicar el evangelio para que otra persona puede creer. Entonces vemos en este llamamiento eficaz que Dios, el Padre, manda el Espíritu Santo. Y por medio de la predicación de la palabra de Dios, el Espíritu Santo toca el corazón, abre los ojos, dando arrepentimiento y fe para vida eterna. La salvación es una obra de Dios. Otra vez, esta es la razón que muchos escuchan el Evangelio de Jesucristo, pero pocos se quedan en el camino de Dios, porque muy pocos están llamados. Ahora podemos
irnos a Romanos 8:2. Romanos capítulo 8, versículo 2. Y antes que el Espíritu Santo da vida, todo hombre es en un estado de pecado y muerte. Aquí en Romanos 8:2 la Biblia dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces aquí tenemos dos leyes. Tenemos la ley del Espíritu y vida y la ley del pecado y muerte. A causa del pecado, el hombre está muerto. El castigo del pecado es la muerte. Vimos esto en el huerto del Edén, cuando Dios amenazó a Adán, al día que de él comieres, ciertamente morirás, hablando sobre el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y cuando Adán comió el fruto del árbol, enseguida se murió espiritualmente, y por esa razón cada hombre que nace en este mundo nace muerto espiritualmente, lo que leemos aquí en Romanos 8:2. El castigo del pecado es la muerte. Efesios 2 nos da una enseñanza bien clara sobre esta doctrina. Vamos allá a Efesios 2 y vamos a leer versículos 1 a 6. Efesios 2:1. Efesios 2:1 a 6. Y la Biblia dice, y Él os dio vida a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Aquí, en versículo 1, leemos cómo es el estado del hombre en el mundo, cual se llama el hombre natural, o sea, el hombre sin el Espíritu Santo. Es muerto en delitos y pecados, espiritualmente muerto. Y hablando de Dios, al principio del verso dice que Dios, dice que Él dio vida. Este es el llamamiento eficaz. Dios no da vida a todos. Esto es obvio. Solo a ellos que Él llama. Después en versículo 2 dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, conforme a la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces ahora, en versículo 2 leemos que hay dos personas en el mundo. Tenemos los hijos de Dios y los hijos del diablo, y el hombre natural es un hijo de Satanás. Versículo 3, aquí dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en las concupiscencias de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Nos enseña aquí que todos éramos hijos de ira. ¿Y por qué? Porque Dios es santo y Dios no puede mirar al pecado. Pero aquí está diciendo, versículo 1, que todo hombre es muerto espiritualmente. Versículo 2 dice que solamente hay hijos de Dios y hijos de Satanás. Versículo 3 dice que esos hombres, esos hijos de Satanás son enemigos de Dios bajo la ira de Dios. Y vimos esto también en Romanos capítulo 3, versículos 9 a 20, cuando estudiamos el primer punto de calvinismo, depravación total o inhabilidad total, que el hombre es totalmente corrupto, un enemigo de Dios. Pero mira lo que dice versículo 4, después de decir esto. Mira lo que dice en 4. Pero Dios, aquí viene un gran cambio. Pero Dios que es rico en misericordia. Hay un gran cambio. Está hablando sobre un hombre muerto, un hijo de Satanás, un hombre bajo la ira de Dios. Pero Dios le llamó. Mira lo que dice en versículo 4. Pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos
en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Mientras éramos hijos de Satanás, andando en pecado, enemigos y muertos, Dios nos dio vida. Dios nos resucitó, dice aquí. Vemos esto en el ejemplo de Lázaro. Es un ejemplo también con Lázaro del llamamiento eficaz. Vamos a Juan capítulo 11. Aquí tenemos un ejemplo de un hombre muerto, tal como ese hombre que se cayó de su silla, que no pudo contestar al teléfono por lo que está muerto. Así es la llamada general que va a todos los hombres sentados en las iglesias. La mayoría no pueden recibir la salvación por lo que no están llamados eficazmente. Tenemos un ejemplo del llamamiento eficaz con Lázaro. Juan 11, 38. Juan 11, 38. Y aquí la Biblia dice, y Jesús, conmoviéndose otra vez en sí mismo, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, y ella, ¿por qué es de 4 días? Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde el muerto había sido puesto. Y Jesús, alzando sus ojos, dijo, Padre, gracias te doy que me has oído. Para que yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la gente que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y su rostro estaba envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. Entonces muchos de los judíos que habían venido a María y habían visto lo que hizo Jesús, creyeron en él. Vemos el poder de Dios en la salvación. Lázaro está muerto, pero cuando Jesucristo, Dios mismo, le llama, resucitó. Así es lo que dice en Efesios capítulo 2, espiritualmente, hablando sobre el hombre muerto en sus pecados, muerto en sus delitos. Cuando Dios le llama, dice que Dios le hace resucitar espiritualmente. Esto es el nuevo nacimiento. Mientras el hombre queda muerto en sus pecados, incapaz de salir de su tumba sin el llamamiento eficaz de Dios, nosotros no nos debemos decepcionar. Por lo que Dios es un Dios soberano y el Espíritu sopla como el viento donde Dios manda el Espíritu Santo. Nosotros no podemos esforzar a nadie para recibir al Espíritu Santo. Podemos repetir la misma cosa 10 veces y 10 veces el hombre resiste al Espíritu Santo. Y eso es por lo que es un don de Dios. Dios es soberano y manda el Espíritu donde Dios quiere. Entonces nosotros debemos quedar fieles y no decepcionarnos cuando muchos no reciben el Evangelio con gozo. Debemos quedar fieles a nuestro llamamiento, seguir evangelizando, seguir enseñando el Evangelio de Jesucristo a los que andan en tinieblas. Abre la Biblia, Cantares 1:4. Cantares 1:4. Después de los Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares. Cantares 1:4 dice, atráeme, en pos de ti correremos, me metió al rey en sus cámaras, nos gozaremos y alegraremos en ti, nos acordaremos de tus amores más que del vino, los rectos te aman. Aquí dice, atráeme. Jesucristo dijo en Juan capítulo 6, nadie puede venir a mí, a menos que el Padre que me envió le trajere. Atráeme. Y así debe ser nuestra oración
para otros que están sentados bajo la predicación de la palabra de Dios. Si sea la voluntad de Dios que atrae a ellos. También vemos esto, algunos versículos en que leemos la misma cosa. Efesios 1, 17, 18. Regresando al Nuevo Testamento. Efesios 1, 17, 18. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Otra vez dice que Dios dé, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. La Biblia está clara que nadie puede venir a Jesucristo a menos que el Padre le trajere. Es un llamamiento eficaz. Y cuando el Espíritu Santo quita el corazón de piedra y da el corazón de carne, el hombre cree. Es un don de Dios. La salvación viene de Dios mismo. No hay ninguna manera para recibir la salvación si Dios no le da. Entonces, mientras nosotros tal vez estamos tristes, estamos decepcionados por lo que vemos pasando en la iglesia, que muy pocos se quedan entre nosotros, debemos confiar en la soberanía de Dios, que Él va a cumplir todo su propósito. Jonathan Edwards dijo: una mayor parte del Evangelio está negado por ellos que niegan pura gracia eficaz. Ellos niegan en lo que consiste la salvación actual y la aplicación de la redención, y es muy improbable que tales serán exitosos en su búsqueda de encontrar la salvación actual. Hemos visto antes que John Owen dice que los arminianos no son creyentes. Jonathan Edwards parece que está diciendo la misma cosa. Él continúa con la historia de Herodes en Hechos capítulo 12, versículo 21. La Biblia dice: y un día señalado, Herodes, vestido de ropa real, se sentó en su trono y les arengó. Y el pueblo aclamaba diciendo: voz de un Dios y no de hombre. Y al instante el ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Si estuviera pecaminoso por un hombre no dar la gloria a Dios por su elocuencia, cuánto más pecaminoso es para el hombre atribuir su salvación a sí mismo y no dar la gloria a Dios. Que la Biblia enseña la doctrina de gracia irresistible o llamamiento eficaz es sin duda. Abre la Biblia, Efesios capítulo 1, versículo 19. Mucho de este estudio sobre llamamiento eficaz viene de la obra de Jonathan Edwards sobre la gracia eficaz. Efesios 1, 19. Y aquí la Biblia dice: y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fortaleza, versículo 20, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Aquí sin duda habla sobre la salvación. Es un llamamiento eficaz, es una resurrección. Y en versículo 20 leemos que este mismo poder eficaz o operación eficaz de Dios resucitó a Cristo, tal como resucitó a nosotros cuando éramos muertos espiritualmente. El nuevo nacimiento es una resurrección. Ahora vamos a Efesios 3, 7. Este poder eficaz de Dios se aplica a la conversión aquí en Efesios 3, 7. La Biblia dice, el apóstol Pablo está escribiendo: del cual yo fui hecho ministro, diáconos es la palabra griega,
según el don de la gracia de Dios dado a mí por la operación de su poder. Otra vez vemos esta palabra, lo que significa eficaz, operación eficaz. Leímos en Efesios 1:19. Operación del poder. Leemos aquí en Efesios 3:7. Operación de su poder. O sea, la operación eficaz de Dios en nuestro llamamiento, en nuestra regeneración. Aquí dice que Pablo fue hecho un diácono, o un siervo, un ministro por la gracia eficaz de Dios. Y en el próximo capítulo leemos la misma cosa, Efesios 4:16. De quien todo el cuerpo bien ligado entre sí y unido por lo que cada coyuntura suple conforme a la eficacia y medida de cada miembro, hace que el cuerpo crezca para la edificación de sí mismo en amor. Entonces, en este versículo se aplica el poder eficaz o la operación eficaz de Dios a nuestro crecimiento en gracia. Todo esto viene de Dios. Esta es la gran diferencia entre el calvinismo y el arminianismo. La salvación es de Dios, dicen los calvinistas. Los arminianos dicen la salvación es del hombre, que cada persona tiene la habilidad y el poder y libre albedrío para escoger a Dios. Pero esto no es lo que dice la Biblia. Abre la Biblia Colosenses 2:12. Y tenemos aquí un paralelo a lo que leemos en Efesios. Colosenses 2:12. La Biblia dice, sepultados con Él en el bautismo, en el cual también sois resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Pero mire este versículo, dice, la fe en el poder de Dios. Es una mala traducción. En el griego es la genitiva, lo que debemos traducir mediante la fe de el poder de Dios que le levantó de los muertos. O sea, la fe que proviene de Dios, la fe que Dios dio. Ahora también en versículo 13 leemos aquí, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Aquí, tal como en Efesios, leemos que la salvación es por el poder eficaz de Dios. Energía es la palabra. La palabra griega es energia. Y nosotros tenemos la palabra energía. Significa eficaz de esta palabra griega. Es la misma palabra en todos los versículos y significa operación eficaz. Y otra vez vemos la comparación con una resurrección. Al principio del versículo 12, otra vez dice, sepultados con Él en el bautismo, en el cual también sois resucitados con Él. El nuevo nacimiento es una resurrección. Y una resurrección es por el poder de Dios, no por el poder del hombre. El hombre no puede resucitarse. Este es algo sobrenatural. Dios es el autor de esta operación eficaz en que el hombre está muerto espiritualmente, nace otra vez, resucita. Y sabemos esto, que proviene del poder de Dios por lo que dice versículo 11. Leemos versículo 11 en este mismo capítulo. Dice, en quien también sois circuncidados de circuncisión no hecha de mano. No hecha de mano siempre en la Biblia se refiere al poder de Dios. Entonces estamos leyendo que el llamamiento eficaz es una obra de Dios, es del poder de Dios, una operación eficaz obrando en el corazón del hombre. Jonathan Edwards dijo que hay 5 características de esta palabra eficaz en referencia a la gracia. 1 es que es decisivo. 2 es inmediato, o sea, proviene de la obra de Dios y no de unas obras por medios de la naturaleza. 3 es una obra sobrenatural. 4 es imputado,
lo que significa que Dios nos da por medio de la fe. Es imputado a nosotros y no por costumbre o práctica. Y 5 es un cambio instantáneo. Estas son las diferencias entre los calvinistas y los arminianos, que la gracia de Dios es decisiva en la conversión del pecador y que esta operación del Espíritu Santo es inmediato e instantáneo. Ahora abre la Biblia Filipenses 2:13 y vamos a ver otra palabra griega que prueba sin duda que la salvación es una obra de Dios. Filipenses 2:13. Y aquí la Biblia dice, porque es Dios el que en vosotros obra, así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Obra es la palabra griega energeo, y significa estar activo, eficaz, eficiente. Entonces leemos este versículo otra vez, reemplazando la palabra obra, porque es Dios el que en vosotros es activo, es eficaz, es eficiente, obra así el querer como el hacer por su buena voluntad. Es una operación eficaz de Dios en nosotros, para no solamente lo que queremos, dice aquí lo que queremos, pero también lo que hacemos. Como los arminianos rechazan tanta prueba que apoya la doctrina del llamamiento eficaz, muestra el orgullo del corazón del hombre, porque la Biblia repite otra vez y otra vez que es una operación de Dios, una operación eficaz de Dios y no del hombre. El hombre natural, ¿qué hace el hombre natural? Solamente y siempre resiste a Dios. Abre a Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8 y vamos a leer versículos 6 a 9. Porque la mente carnal es muerte, pero la mente espiritual vida y paz. Porque la mente carnal es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Aquí está diciendo claramente que el hombre natural no puede agradar a Dios. ¿Es agradable para arrepentirse y tener fe? Sí. Pero el hombre natural no puede hacer esto. Y el hombre natural no tiene poder de sí mismo para escoger a Dios. Por eso Dios tiene que obrar en el hombre. Aunque el hombre natural solamente resiste a Dios, es muy diferente con el hombre espiritual. El hombre natural es un hijo del diablo y el hombre espiritual un hijo de Dios. Estos son las únicas personas en el mundo. Hijos de Dios, hijos de Satanás. El posterior tiene un corazón de carne. Nosotros los hijos de Dios tenemos un corazón de carne. Pero los hijos del diablo tienen un corazón de piedra. Abre la Biblia, Ezequiel 36. Dios es el que hace el cambio en el corazón de la persona, diciendo que de su propia voluntad Dios quita el corazón de piedra para dar un corazón de carne. Cambia el hombre natural a un hombre espiritual. Esta es la resurrección espiritual. Esta es la operación eficaz de Dios en el hombre. Ezequiel 36, 26. Y la Biblia dice, y Dios está hablando, y os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Esta es la manera que entendemos la verdad, por la obra de Dios en darnos un nuevo corazón, para que podamos entender. Y el próximo versículo explica, Ezequiel 36, 27 dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis mandamientos, y guardéis mis decretos, y los pongáis por obra.
Dios nos da su Espíritu, aquí nos da la razón para que podamos cumplir nuestros deberes. La salvación no es una obra del hombre. El hombre no puede quitar su propio corazón y poner otro. Esto es una obra de Dios. El Espíritu Santo revela al hombre la verdad a nuestro entendimiento. Regresemos al Nuevo Testamento, a 1 Corintios capítulo 2. 1 Corintios capítulo 2, y vamos a leer desde versículo 10. 2:10. Y aquí leemos exactamente lo que leímos en Ezequiel. ¿Cómo podemos entender la verdad? Aquí nos dice, pero Dios nos las reveló a nosotros como por su Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Podemos conversar mucho sobre este versículo y al Espíritu Santo, la doctrina de la Trinidad, que el Espíritu Santo es Dios. Pero vamos a versículo 12, dice, nosotros hemos recibido no el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que es de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado. Entonces aquí encontramos la razón y el resultado, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado. La razón que Dios nos da su Espíritu encontramos aquí para que nosotros podamos entender las verdades espirituales. Dios nos llama en una manera eficaz. Sin Dios, el hombre natural no puede creer, por lo que con el corazón de piedra no es capaz de entender cosas espirituales. Leemos aquí versículo 14, lo que hemos leído muchas veces antes. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Cuando Dios quita el corazón de piedra y da el corazón de carne, ahora el hombre es capaz de creer. ¿Y qué hace? Cree, porque Dios le dio otro corazón. Dios le dio, Filipenses 2:13, el querer y el hacer. Ahora el hombre quiere creer porque Dios reemplazó su corazón de piedra. ¿Y qué hace? Cree. Esto es el Evangelio de Jesucristo. Los arminianos cambian el Evangelio diciendo que el hombre puede creer de su propia fuerza, de su propio poder. La Biblia dice cosas completamente diferentes que estamos viendo en este estudio. Vamos a 1 Corintios 1:9 y vemos que el autor de la llamada, del llamamiento eficaz, es el Padre. 1 Corintios 1:9 dice, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión de su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Pero como el Padre obra todas las cosas por medio de su Hijo, también Jesús es el autor de este llamamiento eficaz. Vamos a Lucas 5:32. Entonces, en 1 Corintios vemos que el Padre es el autor. Él nos llama a la comunión con Jesucristo. Ahora, en Lucas 5:32, Jesús está hablando. Y aquí, Jesús dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Y cómo llama Jesús? Como si ustedes se acuerdan la vez pasada, como vimos la vez pasada, Cristo llama por su palabra y Espíritu. Entonces el Espíritu Santo también obra en este llamamiento eficaz. Hechos 5:31. Entonces el autor del llamamiento es el Padre, es el Hijo y es el Espíritu Santo. Cada miembro de la Trinidad obra en la salvación y en este llamamiento. Hechos 5:31, a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Hechos 5:31 y 32. En estos dos versículos, en Hechos, vemos la Trinidad.
igual en el llamamiento eficaz. Cada miembro de la Trinidad llama a los elegidos. Esta llamada tiene 3 características. Es por la palabra aplicada al corazón del pecador por el poder del Espíritu Santo. 2, es una llamada eficaz o poderosa, eficaz para la salvación. Vamos aquí a Hechos capítulo 13, pocas páginas más allá, versículo 48. Tanta prueba que estamos leyendo y que hemos leído sobre la gracia de Dios en la salvación y la inhabilidad del hombre para creer sin Dios. Aquí en Hechos 13, 48 la Biblia dice, y los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Otra vez estamos leyendo, ¿quién ordena? Dios. 3, este llamamiento eficaz es sin arrepentimiento. Vamos a Romanos. Después de Hechos, Romanos 11, versículo 29. Romanos 11, 29. Porque sin arrepentimiento son los dones y el llamamiento de Dios. Entonces, cuando Dios llama a una persona y quita el corazón de piedra, da el corazón de carne, esa persona es un hijo de Dios para siempre, es sin arrepentimiento. Es imposible perder la salvación, es lo que enseña este versículo. En el siglo XVII, el llamamiento eficaz y la regeneración fueron considerados la misma cosa. La Confesión de Fe de Westminster dice esto en capítulo 10, sección 2. Y esto viene de Romanos 8:30. Una página más atrás, Romanos 8:30. Y dice, y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Ahora, pero en la teología de hoy hay una distinción entre el llamamiento eficaz y la regeneración. Regeneración se refiere al nuevo nacimiento espiritual, la parte interior del hombre. El Espíritu Santo cambia el hombre muerto a un hombre vivo. La regeneración precede el llamamiento eficaz en el orden de salvación. Pero acuérdense que todo esto pasa en un solo momento, en un instante. Mientras el oidor escucha la palabra, recibe la llamada, pero no puede responder a la llamada todavía. Mientras la persona escucha la palabra, Dios da un nuevo corazón. Esta es la regeneración. Y la persona ahora es capaz de creer. Se arrepienta y tiene fe. Este es el llamamiento eficaz por la palabra y el Espíritu. El hombre cree y es justificado. La regeneración, llamamiento eficaz y justificación pasan en un solo momento. Los arminianos dicen que es posible resistir la gracia de Dios. Y ellos dicen, por eso yo no creo en gracia irresistible, porque la Biblia dice que uno puede resistir la gracia de Dios. Nosotros estamos de acuerdo. La única cosa que hace el hombre es resistir la gracia de Dios. Esto es claro en la Biblia. El hombre natural no quiere nada que hacer con Dios. Rechaza a Dios completamente. Y nosotros vemos esto en nuestras propias experiencias. Y por eso abre a Hechos 7:51. Este es el versículo que ellos les encanta, en Hechos 7:51. Pero estamos de acuerdo, ellos no entienden nuestra posición. Juan 5:40 dice, Jesús dice, no queréis venir a mí para que tengáis vida. Y en Hechos 7:51, la Biblia dice, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. El hecho que el hombre resiste al Espíritu Santo no es el asunto.
El asunto es si la gracia de Dios en la salvación es decisivo. Y encontramos la respuesta en Deuteronomio. Vamos a Deuteronomio capítulo 30, versículo 6, el quinto libro de Moisés. Aquí en Hechos 7:51 dicen que son incircuncisos de corazón, o sea, son incrédulos. No creen, son incircuncisos de corazón. No han recibido el nuevo nacimiento. No tienen un nuevo corazón, un corazón de carne, sino un corazón de piedra. No han recibido la circuncisión espiritual, lo que es el nuevo nacimiento, lo que es creer. Entonces, ¿cómo se puede recibir la circuncisión espiritual? Deuteronomio 36. Y Jehová tu Dios circuncidará tu corazón y el corazón de tu simiente, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Esto es el Evangelio. ¿Qué pasa en el Evangelio? Dios circuncida el corazón. El hombre no es capaz de circuncidar a su propio corazón. Es una obra de Dios. ¿Y cuál es el fin de esto? Para que vivas, dice la Biblia. Muy pocos viven porque muy pocos han recibido la circuncisión espiritual, en que Dios quita el corazón de piedra y da el corazón de carne. Un hombre no puede resucitar de su propio poder. Esto es una obra sobrenatural y nuestro nuevo nacimiento es una resurrección. Vamos a Mateo 19:24. Y aquí en Mateo vemos que el poder de Dios es mayor que la resistencia del hombre. Dios es más fuerte. Mateo 19:24. Los arminianos piensan que el hombre es más fuerte que Dios. Dios quiere salvar al hombre, pero no puede, porque el hombre resiste, el hombre es demasiado fuerte. Dios no puede sobrevenir la voluntad del hombre. Esto no es lo que dice la Biblia. Mateo 19:24. Y otra vez os digo, es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Al oír esto, sus discípulos se asombraron en gran manera diciendo, ¿quién entonces podrá ser salvo? Mas Jesús mirándoles les dijo, con los hombres esto es imposible, pero con Dios todo es posible. ¿Qué está diciendo? Está diciendo que la salvación es de Dios. Otra vez y otra vez. Vamos a Mateo capítulo 4. ¿Cuántos ejemplos hay en la Biblia? Que cuando Jesús llama, el hombre enseguida viene. Tenemos ejemplos de los apóstoles. Mateo 4:18. Dice, y andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí, y yo os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando luego las redes, les siguieron. ¿Esto no parece extraño a alguien que aquí están dos pescadores, están poniendo comida en la mesa, dando de comer? Y alguien viene, no le conocen, alguien viene y dice, venga conmigo. Y ahí van, dejando sus redes, ahí les siguen. ¿Por qué? Llamamiento eficaz. Es una obra sobrenatural que hace Jesús en el corazón del hombre. Y tenemos más ejemplos de esto también. Pero vamos a Mateo capítulo 8. Hay tres razones que este cambio es inmediato. Uno es que es una obra de nueva creación. Sabemos que la Biblia dice que somos nuevas criaturas, una nueva creación en Cristo. Y Dios hizo la creación en un solo instante, sea la luz y fue la luz. Dos, el cambio es comparado a una resurrección y resucitar es algo
inmediato. Y 3 es el ejemplo de sanar, lo que vemos aquí en Mateo 8:3. Dice en Mateo 8:3. Y Jesús, extendiendo su mano, le tocó diciendo, quiero ser limpio. Y al instante quedó limpio de su lepra. Entonces, esto solamente es otro ejemplo que podemos comparar al llamamiento eficaz. Jesús sana en un solo instante y así es el llamamiento. Vamos a Mateo capítulo 20. Mateo capítulo 20, versículo 33. Mateo 20, 33 dice, ellos le dijeron, Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, teniendo compasión de ellos, tocó sus ojos y al instante sus ojos recibieron la vista y le siguieron. Y en Lucas 13, vemos otra vez, estos son algunos pocos ejemplos de sanar nomás, que estamos comparando al llamamiento eficaz que pasa en un solo instante. Lucas 13:13, y puso sus manos sobre ella y luego se enderezó y glorificaba a Dios. El fin de la doctrina de gracia irresistible o llamamiento eficaz es esto. Jeremías 17:14. Vamos a leer algunos versículos para ver el fin de esta doctrina. Jeremías 17:14. Y la Biblia dice, sáname, oh Jehová, y seré sano, sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. ¿De quién es el sanar? ¿De quién es el salvar? De Jehová. Sáname, sálvame. Vamos a Jeremías 31. Jeremías 31, versículos 18 y 19. Y al fin de este versículo dice, conviérteme y seré convertido, porque tú eres Jehová, mi Dios. Otra vez está diciendo, Dios, haga esto a mí. Haga esto. Sálvame, Dios. Yo no puedo hacer esto. Tú haga esto para mí, Dios. Sálvame. Sáname. Aquí dice, conviérteme. Hágame un creyente. Es lo que está diciendo. Y seré un creyente. Es una obra sobrenatural, una obra de Dios. No es algo que hace el hombre. Jeremías 31:32, el mismo capítulo. Aquí la Biblia dice, Jeremías 31:32, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, bien que fui yo marido para ellos, dice Jehová. Mas este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en sus entrañas, y la escribiré en sus corazones, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. Esta es una obra de Dios por el Espíritu, escribiendo la ley en nuestros corazones, enseñándonos la verdad. Vamos a Jeremías capítulo 32. Jeremías 32:39. Jeremías 32:39. Y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para bien de ellos y de sus hijos después de ellos. Y haré con ellos pacto eterno que no tornaré atrás de hacerles bien. Y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Otra vez estamos leyendo la misma cosa. ¿Quién hace esta obra? ¿Quién da el nuevo corazón para que no nos apartemos de Dios? Dios hace esto. El hombre no puede hacer nada de su propio poder. Es por la gracia de Dios obrando en nuestro corazón. Y en esto debemos glorificar a Dios. Vamos a Lamentaciones después de Jeremías. Capítulo 5. Lamentaciones 5:21. Vuélvenos, oh Jehová, a ti, y nos
volveremos otra vez. Estas personas entienden que Dios tiene que obrar para que la persona pueda actuar. Hay muchos versículos más, no es necesario leer. Zacarías 12:10, Malaquías 3 y 4, Ezequiel 11, 18 a 20. Pero sí quiero leer Proverbios 21. Proverbios 21, 1. Y algunos versículos aquí en el libro de Proverbios que también prueban esta doctrina de calvinismo, que Dios es el autor de la salvación y nuestras acciones. Como dice aquí, Proverbios 21:1. El corazón del rey está en la mano de Jehová, como los arroyos de agua, él lo inclina hacia donde quiere. Aquí dice que la voluntad de Dios determina la voluntad de los hombres. Vamos a Proverbios 28, versículo 26. Y la Biblia dice, el que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado. ¿Y de dónde proviene la sabiduría? Abre la Biblia a Proverbios capítulo 2, versículo 6. 2:6. Entonces, la persona que confía en su propio corazón es necio. Hay que ser sabio. ¿Y cómo podemos ser sabios? Proverbios 2:6. Porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Y en Job capítulo 28 dice que el hombre no puede conseguir sabiduría de ningún medio, que solamente viene de Dios. Y concluimos el tema de gracia irresistible o llamamiento eficaz con el versículo en Santiago capítulo 1. Santiago 1, 18. Y la Biblia dice, Él, Dios, de su voluntad, nos ha engendrado, o sea, nos ha hecho nacer de nuevo por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Otra vez leemos que la salvación, la resurrección espiritual, el nuevo nacimiento, es una obra de Dios y de su voluntad y no de la voluntad